Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos el tema organización empresarial. Para nosotros poder avanzar este tema, debemos tener un conocimiento de qué es una empresa. Y podemos decir que una empresa es una organización creada por una persona o un grupo de personas que mediante la utilización de unos factores de producción de forma eficaz y eficiente pretenden alcanzar un objetivo. Si mi idea es, voy a crear una empresa, yo me debo hacer tres preguntas. Primero, ¿qué voy a producir? ¿Cómo voy a producir? ¿Para qué voy a producir? ¿Y para quién voy a producir? Una segunda pregunta que yo me debo hacer es, ¿qué tipo de empresa va a ser? Para nosotros poder responder esto, tenemos una clasificación. Primero, según la actividad económica, ¿a qué sector yo quiero pertenecer? Primero, tenemos el sector primario, secundario y terciario. Según la dimensión interna, es decir, qué tamaño de empresa es la que yo quiero crear. Puede ser una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa o una grande empresa. Según el mercado al que yo quiero pertenecer, puedo pertenecer al mercado local, mercado nacional o mercado multinacional. Según la titularidad del capital, yo puedo constituir una empresa con un capital privado, público o un capital mixto, ya sea público y privado. Una tercera pregunta que yo me debo hacer es qué forma jurídica me conviene constituir esta nueva empresa. La legislación boliviana nos permite constituir las siguientes sociedades comerciales. Primero es la sociedad colectiva. Este tipo de sociedad aparece en Italia durante la Edad Media, en los años 476 al año 1453, con características distintas a las sociedades romanas o asociaciones de la época, porque se constituyen como personas colectivas independizando el capital, dando a los socios responsabilidad solidaria. Entre las principales características de este tipo de sociedad encontramos las siguientes. Primero, que son sociedades de personas, porque en su organización prevalecen la confianza y los lazos de amistad. Segundo, es que el capital social es un solo conjunto, significa que no está dividido en cuotas iguales. Una tercera característica es que el capital está representado por los socios. Indica que existe un vínculo rígido entre el socio y su capital. Una cuarta característica es que su responsabilidad es ilimitada. Todos los socios responden de forma solidaria e ilimitada del total de las obligaciones sociales. Una quinta característica es que no efectúan reserva legal debido a que su responsabilidad es ilimitada. Una sexta característica es que se pueden constituir con un mínimo de dos socios, de acuerdo al requerimiento límite de pluralidad. Y una séptima característica y última es que la transferencia de capital no es libre para terceros, pues por tratarse de empresas en las que se tiene un vínculo cerrado, para ese tipo de decisiones se requiere unanimidad entre los socios, pero la transferencia de capital entre socios es libre. El siguiente tipo de sociedad son las sociedades en comandita. Este tipo de sociedad, sobre su origen, algunos autores nos dicen que tienen antecedentes en Babilonia, Grecia y Roma, donde el patricio menospreciaba la actividad comercial y por eso encargaba la aparente representación a un liberto como comanditado, sin dejar de ocuparse de la gestión. Entre las principales, previo a eso, nosotros tenemos que ver qué tipo de sociedad en comandita existen y tenemos dos clasificaciones. Primero son las sociedades en comandita simple y las sociedades en comandita por acciones. Las sociedades en comandita simple son aquellas en las cuales tanto el capital comanditario como el colectivo, si es que hubiese, constituyen un conjunto y está representado por los socios. Y en las sociedades en comandita por acciones, en este tipo de sociedad el capital comanditario está dividido en cuotas y representado por acciones, y el capital colectivo constituye un conjunto y está representado por los socios. Dicho eso, podemos proseguir con las principales características de este tipo de sociedad. La principal característica es que son sociedades de personas, porque en su organización prevalecen básicamente los lazos de amistad y de confianza. Una segunda característica es que en las sociedades en comandita simple el capital es conjunto. En cambio, en las sociedades en comandita por acciones, el capital de los socios colectivos es conjunto y el de los comanditarios está dividido en cuotas. Una tercera característica es que en las sociedades en comandita simple el capital está representado por los socios y en la comandita por acciones el capital de los socios colectivos está representado por los socios y el de los comanditarios por acciones. Una cuarta característica es que su responsabilidad es ilimitada en su conjunto.
Una quinta característica es que no efectúan reserva legal y una sexta característica es que se constituyen con un mínimo de 2 socios, pero son de carácter dualista porque tienen dos clases de socios. Primero, los socios colectivos o gestores y segundo, los socios comanditarios. Un tercer tipo de sociedad son las sociedades de responsabilidad limitada o SRLs. Este tipo de sociedad, también conocida con el nombre de sociedad limitada, aparece en Europa a fines del siglo XIX, siendo legisladas por primera vez en Inglaterra en 1881, posteriormente en Alemania en 1882 y en nuestro país Bolivia el 12 de marzo de 1941. Las principales características de este tipo de sociedad son las siguientes. Primero, que son sociedades de personas, al igual que en los demás, debido a que en los socios prevalecen los lazos de amistad y de confianza. Una segunda característica es que el capital está dividido en cuotas de igual valor, sean estos de 10 bolivianos o múltiplos de 10. Una tercera característica es que el capital está representado por los socios y no así por títulos valores. Una cuarta característica es que en este tipo de sociedad la responsabilidad de los socios es limitada a sus aportes de capital, lo que significa que no están en juego sus bienes privados. Una quinta característica es que debido a su responsabilidad limitada están obligadas a efectuar reserva legal de por lo menos el 5% de las utilidades en cada gestión. Sexta característica es que se constituyen con un mínimo de 2 socios y es el único tipo de sociedad que tiene un límite máximo de 25, posiblemente debido a que está destinada a pequeñas empresas. Una séptima característica es la transferencia de capital a terceros no es libre, pues se requiere de un voto representativo de 2/3 del capital social, pero la transferencia de cuotas de capital entre ellos es libre. Una siguiente tipo de sociedad es las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas tienen orígenes que remontan al siglo XVII en Europa y en su forma moderna fue reglamentada por primera vez en Francia en 1807, posteriormente en Estados Unidos del norte de América en 1811 y en Inglaterra en 1862. Entre las principales características que tiene esta sociedad son las siguientes. Uno, que son sociedades de capital, porque no interesan las personas, sino el capital que puedan aportar, y es precisamente a este hecho a que se debe su nombre de sociedades anónimas. Una segunda característica es que su capital está dividido en cuotas de 10 o múltiplos de 10 bolivianos y los socios pueden ser propietarios de una o más cuotas. Una tercera característica es que su capital está representado por títulos valores, o sea, que cada cuota de capital está representada por una acción y no por el socio, quien queda en libertad de transferir su capital cuando así lo requiera. Una cuarta característica es que tienen responsabilidad limitada, lo que significa que los socios responden por cualquier actividad desafortunada, como por ejemplo en la quiebra, solo hasta el monto de sus aportes, o sea que ya no entra en juego sus bienes privados. Una quinta característica es que están obligados a efectuar una reserva legal. Esto lo establece según el Código de Comercio en su artículo 169. Una sexta característica es que debe constituirse con un mínimo de 3 socios. Y una séptima característica es que la transferencia de capital es libre, salvo la existencia de estipulaciones o condiciones especiales en la escritura de constitución. El último tipo de sociedad que vamos a tratar son las sociedades accidentales o de cuentas de participación. Este tipo de sociedades se constituyen en las primeras formas de organización comercial existentes, antes de la aparición de las sociedades en la Edad Media y son consideradas las precursoras de las sociedades en comandita, por la desigualdad jurídica que existe entre sus socios. Entre las principales características de este tipo de sociedad podemos mencionar las siguientes. Primero, que son de carácter transitorio o temporales, porque están constituidas con ausencia de las formalidades que dan carácter definitivo a las sociedades. Una segunda característica es que desarrolla actividades determinadas, generalmente a corto plazo, y sus operaciones están definidas en el contrato. Una tercera característica es que este tipo de sociedad carece de denominación y de personalidad jurídica, por lo que para efectuar sus operaciones debe utilizar de uno o más asociados. Una cuarta característica es que tiene dos clases de socios, los gestores o asociantes y los partícipes o asociados. Una quinta característica es que la asociación como tal adquiere responsabilidad ilimitada por la calidad de sus socios gestores o asociantes. Y una sexta característica es que se puede constituir por palabra o por escrito,
de acuerdo a la magnitud e importancia de las actividades desarrolladas. Como siguiente punto, nosotros podemos ver el siguiente cuadro, donde nosotros podemos analizar los puntos a seguir. Primero es qué tipo de empresa deseamos constituir. Segundo, qué van a producir. Tercero, cómo lo van a producir. Cuarto, para qué desean producir. Quinto, para qué van a producir. Y sexto, qué forma jurídica elegirán. A partir de esto y de la explicación anterior, ustedes podrán realizar y responder estas preguntas. Como siguiente punto tenemos la empresa y su entorno. Como es de conocimiento general, las empresas son la base de nuestro sistema económico. Producen los bienes y servicios que no son necesarios y a la vez proporcionan a los trabajadores dinero preciso para comprarlos. Es una necesidad. Una definición más clara de empresa es que es una entidad que integra a un conjunto de elementos organizados y dirigidos para alcanzar una serie de objetivos mediante la realización de una determinada actividad económica. Una actividad económica. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, dentro de una empresa hay diversos elementos, como herramientas, personas. Estos elementos deben estar organizados. Este aspecto resulta fundamental, pues una empresa no es un conjunto de máquinas, mobiliario, dinero, trabajadores, sino que todo esto debe estar dirigido y organizado por una persona a quien nosotros vamos a denominar empresario. Existen muchos tipos de empresas. Primero, dependiendo su tamaño. Estas pueden ser microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. De acuerdo al ámbito de actuación, podemos encontrar empresas locales, nacionales, multinacionales, o según la actividad económica, podemos encontrar empresas que vayan a pertenecer al sector primario o al sector secundario. Espero que este tema haya sido comprendido y haya sido de su agrado. Ya nos vemos en el próximo video.